Mi nombre es Natalie Olmos Herrera, soy del 4 ISS 11 y les voy a explicar qué es un Firebird. Bueno, un Firebird es un SGBD, un sistema gestor de base de datos. A finales de la década de 1990, la compañía Borland libera el código de interbase y junto a otros desarrolladores crearon el fork, ahora conocido como Firebird, el cual tiene una licencia similar a la MPL, Mozilla Public License. Es un sistema de administración de base de datos relacional basado en la versión 6 de interfase, cuyo código fue liberado por Borland. Dentro de sus características es multiplataforma y actualmente puede ejecutarse en los sistemas operativos Linux, HPUX, MacOS, Solaris y Windows. Pide bajos requerimientos de hardware, no requiere de configuraciones, tiene versión incrustada para crear catálogos en CD-ROM, herramientas de administración gráfica y cuenta con copias de seguridad. Realmente no requiere de muchos requerimientos, es porque ya es una multiplataforma y con que se cuente con 1 GB de memoria RAM es suficiente para poder instalarlo. Ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas, ofrece una gran variedad de medidas para acceder a los datos, ofrece copias de seguridad, administra la concurrencia en las actualizaciones de los datos. Sus desventajas es que solo puede acceder bases de datos de Firebird, solo lo manipulan los más usados en lenguajes de SQL. Sus usos actuales. Hablando de las versiones que ha tenido Firebird, en la actualidad podemos ver que ha avanzado mucho, ya que en la versión 1.0 solo aportaba el código de interbase. En la 1.5 se hace la conversión a C++. En la 2.0 realiza tablas derivadas. En la 2.1 realiza características de gestión de sesiones y hasta llegar a la versión actual 2.5. Instalación. Bueno, ahora les voy a hablar les voy a explicar cómo instalar el Firebird. Para empezar nos tenemos que ir a su página oficial, que es www.firebirdsql.org. Ya estando en esta página nos metemos a Downloads. Ahí seleccionamos a Firebird 2.5, que es la más actual, la más reciente. Y nos va a aparecer esta ventana en la que tenemos que seleccionar qué sistema operativo es el que estamos trabajando. Bueno, en este caso vamos a seleccionar uno de 32, un Windows 32, que es este, y nos va a empezar a descargar un archivo. Aquí ya lo tenemos, ya está descargado. Abrimos, nos va a aparecer esta ventana y le vamos a dar aquí en ejecutar. Esperamos a que nos abra. Dejamos en idioma español. Bienvenidos al asistente de instalación de Firebird. Le damos siguiente, aceptamos los acuerdos, siguiente,
Siguiente, instalar, y como podemos ver ya nos lo está empezando a instalar. Hasta unos minutos en lo que termina de instalarla. La está instalando en el sistema. Actualizando. Listo, aquí le damos en siguiente. Completando la instalación de Firebird, le damos en finalizar. Y eso es todo, ya nos ha instalado nuestro programa. Programas. Y como pueden ver, aquí está ya instalado nuestro Firebird. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. Bueno, vamos a continuar con el sistema de base de datos PostgreSQL. Vamos a ver un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los siguientes temas: origen del mismo gestor, una definición, características principales, requerimientos que necesita para ser instalado, ventajas, desventajas, usos actuales y la misma instalación del gestor de base de datos. Ok, vamos a empezar por sus orígenes. Bueno, el origen, la publicación del mismo sistema se hizo en el año de 1996. Dicho autor del sistema gestor fue Michael Stormbreaker. Bueno, pero antes de su lanzamiento surgieron diferentes cosas que hicieron que se revolucionara este gestor de datos. Vamos a ver un poco de lo que ocurrió antes de. Bueno, todo inició en 1982, cuando Michael quería desarrollar un motor de base de datos relacional. Meramente no tenía la experiencia, pero sabía que quería realizar este proyecto. Él, antes de crear Postgres, eh, tenía un proyecto, que trabajaba en un proyecto llamado Ingress, pero meramente no era de él, era como un trabajador. Él entra a este proyecto y decide llenarse, empaparse de conocimiento, hasta que llega el momento en el que él decide salirse del proyecto, como tal, cuando ya estaba culminado, ya con bastante experiencia, y decide regresar a la universidad, porque él estudiaba en la Universidad de California. Entonces regresa a la universidad y dice: ahora quiero emprender mi proyecto. Entonces, los inicios de Postgres eh, inician cuando él meramente acababa de trabajar en un proyecto.
Esto no es hasta el año de 1985, cuando ya él decide meramente comenzar el proyecto del gestor de base de datos, pero surgieron unos sucesos relevantes antes de la publicación de la versión que sería la primera en demandarse. En 1986, Michael, junto con un grupo de personas, realizaron unos papers que se basaban en las descripciones de las bases de datos, entre otras explicaciones como de qué era una base de datos, cómo se utilizaba una base de datos, para qué servía, cómo poder meramente desarrollarla. Y bueno, transcurrieron 2 años hasta 1988, cuando meramente quedó lista este motor de base de datos relacional. Ya era utilizable, pero necesitaban hacer pruebas porque hay que tener en cuenta que todo proyecto necesita de pruebas. Entonces, lo que hicieron o lo que hizo Michael fue que en 1989 realizó esas pruebas con un grupo pequeño de personas interesadas en su proyecto. Y bueno, realmente creo que fue una buena idea porque tuvo grande éxito con llevar las pruebas y ver que su proyecto tenía grandes frutos. Meramente lo probaron y quisieron expandirse un poco más hasta el año de 1990, cuando sacaron la versión 2 de PostgreSQL. Bueno, en ese tiempo llamado Postgres nada más. Hicieron la versión era más compatible, era mejor, tenía mejores utilidades, mejores ofrecimientos para los usuarios. Llegó la versión 3 y esta versión 3 tenía mejoras en cuestiones de almacenamientos de datos más grandes, porque ellos se dieron cuenta que la demanda por una base de datos o por un gestor era bastante grande. Ahorita vamos a hablar acerca de otras empresas que tuvieron que ver un poco con el origen también de Postgres. Meramente fue bien el proyecto hasta que llegó la versión 4. Ese se convertiría en el fin del proyecto y pues básicamente el equipo se destruiría porque el proyecto quedó varado en ese aspecto. Ya no se sacó otra versión en el año de 1994. Pero ¿cómo es que su lanzamiento surgió en 1996? Pues para ello vamos a continuar con este origen de esta historia. Bueno, nos encontramos a dos personas muy importantes para el desarrollo de Postgres, para su lanzamiento, que fue Andrew Yu y Jolly Chen. Estas dos personas, egresados de la universidad meramente misma que podemos ver aquí, de California, ellos dos egresaron de esa universidad y decidieron emprender y seguir con este proyecto de Postgres, ya que Postgres pues tenía una licencia de BSD. Esta licencia se las dan a todos los softwares libres de distribución. Entonces era un código abierto. Ellos empezaron a trabajar con el código de Postgres para modificarlo. Meramente ya después llegaron a acuerdos y bueno, esas cosas que se tienen que hacer para la creación de algo. Entonces, pero primero ellos dos se interesaron en ese proyecto porque mismo estudiaban en la universidad, perdón, y, y ellos sabían de ese proyecto. Entonces dijeron, pues tenemos que implementarle algo porque el proyecto está parado y ellos veían en el proyecto algo meramente funcional, algo que iba a ser revolucionario. Entonces, ellos dos modifican ese programa y meramente le dan un soporte que era de SQL a Postgres como tal. Hicieron un soporte ellos, meramente le incluyeron SQL. Y fue así como le cambiaron el nombre a Postgres como Postgres 95. ¿Por qué 95?
porque el año en el que se creó o se modificó el código fue en 1995. Entonces, aún faltaba un año para la culminación del proyecto como tal. Entonces, ellos deciden asociarse con personas externas a la universidad. Este proyecto ya hablamos que ya no era meramente de la universidad, sino ya había partícipes, otros dos empresarios, personas exteriores que se dedicaban también a lo mismo que todos ellos. Eh, Era Bruce Mongian y Betty Mecken. Ellos dos revolucionaron Postgres 95 al volverlo Postgres SQL. Fue el nombre, le cambiaron el nombre básicamente porque Andrew Yu y Jolly Chen habían dado un soporte de SQL a Postgres 95. Entonces lo que hicieron ellos fue cambiarle el nombre para que tuviera esa esencia de que era de SQL. Entonces eso surgió hasta 1996. Pero también no solamente le cambiaron el nombre, sino también le dieron mayor estabilidad al programa, al propio gestor de base de datos, o en este caso el motor. Y fue así como después de la versión 4 que culminó el proyecto, versión número 5 con Andrew Yu y Jolly Chen, lanzan la versión número 6 oficialmente para todas las personas el 1 de agosto de 1996. Meramente fue el lanzamiento y su versión número 6, que hasta ahorita pues básicamente tenemos hasta la versión 13 de este gestor de base de datos que vamos a instalar próximamente. Pero ahí no acaba, porque después de esta culminación del primer lanzamiento, surge en el año 2000 la creación de GetBranch. GetBranch era una empresa que quería comercializar Postgres SQL. Ellos eran ex inversionistas del proyecto donde trabajaba Michael en Ingress. Ellos deciden formar esta empresa y tratar de comercializar, porque la demanda en ese tiempo del mercado de gestores de base de datos era muy grande, era demasiado grande. Y había empresas como Red Hat, que aquí podemos ver su símbolo Red Hat Int. Red Hat también se dedicaba a la creación de código abierto, pero pues lógicamente ellos tenían una posición en el mercado más grande. También lo tenían otras empresas. Ellos, GetBranch era desconocida en ese tiempo. Nada más duraron un año porque se dieron cuenta que la demanda era mucho mayor y que no iban a poder solventarlo. Entonces, de nada sirvió porque se deshizo la empresa y Red Hat tuvo oportunidad de subirse, de ser uno de los mejores. Posteriormente, Postgres SQL lanza otras versiones como la 7, la 8 y hasta la 13 que conocemos ahora. Pero Postgres no es como tal una empresa o una persona. Es una colaboración de un equipo, que ahorita vamos a ver el nombre, pero es una colaboración de diferentes empresas, de diferentes proveedores comerciales y también desarrolladores de código abierto y unos programadores. Todos ellos hacen la unión y es como ahora conocemos a Postgres. Es meramente una unión de todos ellos. Pero bueno, vamos a pasar. Aquí acaba meramente los orígenes. Vamos a pasar con el siguiente tema. Vamos a ver la definición de Postgres SQL. Bueno, es un gestor de base de datos. Sí, tiene la capacidad de almacenar diferentes datos, muchos datos, en una empresa, en un sitio web,
Entonces, es meramente un gestor de base de datos como muchos otros. La peculiaridad es que está orientado a objetos, o así lo hicieron declarar cuando se creó. ¿Por qué? Es como cuando nosotros tenemos la programación orientada a objetos. Tenemos una programación que va dedicada meramente a objetos como personas, animales, cosas, precisamente por eso de la imagen. Se basa en un gestor de base de datos orientado a objetos. Pero pues también los conocemos como las claves principales, meramente cuando un banco hace su base de datos, incluye personas, incluye números, direcciones, trabajas con objetos técnicamente. Y es de código abierto porque cualquier persona puede usar este gestor, además de que cualquier persona puede utilizarlo para un fin común, no tiene que ser uno en específico. Pero bueno, PostgreSQL, ahora vamos a ver por qué se llamó así. Es meramente muy fácil, ya que Ingress era el proyecto donde trabajaba Michael, donde al regresar a realizar Postgres, básicamente fue un después de Ingress. Entonces, precisamente por eso Post-Ingress, después de Ingress. Entonces, Postgres solamente acortó la palabra, pero meramente es eso. Creo que lo que él trabajó, lo que él hizo con este proyecto de Ingress, fue mucha la experiencia que tomó para que realmente le retribuyera su nombre a su mismo proyecto. Y bueno, creo que le dio experiencia y creo que ahora pues es una de las cuantas razones por la cual el proyecto es ahorita muy demandado. Y bueno, el grupo de personas que comentaba hace rato se llama PostgreSQL Global Development Group. Development Group, perdón. Este grupo meramente se dedica a, es un conjunto de todos, un conjunto de grupos de personas, de empresas, de programadores, de proveedores que se dedican a hacer todo esto. Entonces, se autodenominaron como una comunidad PostgreSQL por el programa Global, un todo, Development Group, un grupo. Entonces, es meramente eso. Entonces, la definición es que PostgreSQL es un gestor de base de datos, sí, orientado a objetos de código libre, nombrado así por meramente el proyecto anterior de Michael Post Ingress, denominados como PDGD. Entonces, básicamente esa es la definición de este gestor de base de datos. Ahora vamos a ver un poco sobre las características que tiene este gestor. Tenemos 7. De esas 7 vamos a hablar un poquito y voy a comenzar con la primera. Presenta un sistema de alta concurrencia. Es cierto que es muy demandado ahora en el mercado y tiene mucha demanda y es muy concurrido por diferentes usuarios. Entonces, la alta concurrencia lo que permite o lo que ofrece Postgres es que nosotros podemos entrar a la base de datos, entrar como usuarios, entrar a la organización de tablas, visualización de datos. Entonces no pasará nada porque el sistema está capacitado para que tú hagas todo eso. Y también, meramente vamos a hablar de ello más adelante, se creó por eso, se creó porque ellos querían que fuera un gestor de base de datos potente para el almacenamiento de millones de datos. Entonces, precisamente por eso se atribuye ese punto como característica. Luego, tenemos un sistema, el sistema de recuperación o el hot StainB. Este sistema lo que permite es que la base de datos o el mismo gestor puede recuperar datos al mismo tiempo de que se visualizan o se ingresan. Es algo muy padre porque es muy difícil que, bueno, o todos los sistemas trabajan con ello, pero meramente si no tenemos algún respaldo
o no podemos recuperar ciertos datos, de nada nos sirve que nuestros datos estén ahí, porque puede llegar en un momento en que pueden colapsar y meramente de nada sirve que tengamos ese almacenamiento. Tiene un soporte nativo porque puede almacenar, o más bien trabaja con diferentes tipos. Trabaja con cadenas de texto que son muy largas, con figuras, con direcciones IP, con direcciones MAC. También trabaja con números de precisión. Números de precisión también trabaja con direcciones IP, ya lo había dicho, entre otros aspectos que también son muy importantes para pues que sea un gestor meramente grandísimo con el cual podamos trabajar de muchas formas y que hoy en día los diferentes programadores o quien se dedica a gestionar las bases de datos pues es meramente muy útil y muy confiable. Usa un uso de formato JSON. Este uso de formato JSON es para meramente poder interactuar con los datos y poder almacenarlos, al mismo tiempo de también poder indexar datos. Cuando nosotros indexamos datos podemos visualizarlos o ingresar elementos, a modo de que de que siempre podamos estar viendo qué es lo que metemos y qué es lo que visualizamos. En este caso, este formato JSON, que trabaja con diferentes herramientas, es muy importante, pero no es muy utilizable o no es muy recomendable que lo utilicen. Hay muchas razones por las cuales no es muy útil, pero siempre los expertos recomiendan que no utilicen mucho este formato JSON en cualquier base de datos. Bueno, algo también muy importante es las notificaciones a tiempo real de una base de datos. Cuando nosotros guardamos información, consultamos información mediante el gestor almacenamiento de datos, eh, PostgreSQL fue pensado para que fuera un gestor de tiempo real, que nosotros pudiéramos ver a tiempo real todo lo que sucede junto con sus notificaciones sobre cuántos se agregan, cuáles se borran, entre otras cosas. Tenemos herramientas o funciones también llamadas como un listen y la propia notify, que nos van a permitir notificar o hacer saber a nosotros como programadores, pues todo lo que se hace en tiempo real en esa base de datos. Es muy importante porque muchas personas a veces podemos tener uso de esa base de datos o de ese gestor y meramente si se están haciendo algunas actualizaciones de datos, algunas inserciones, si no sabemos por qué se hicieron o no sabemos cuál es el porqué de eso, después vamos a andar preocupándonos o diciendo, ¿por qué esto está aquí si yo no sabía? Entonces, meramente las notificaciones en tiempo real nos permiten eso, nos permiten llevar un control. Posteriormente tenemos el registro y guardado de transacciones. Vemos que en los bancos, las diferentes transacciones que se hacen, los registros de usuarios, pues tienen almacenamientos de datos día con día. Es importante crear respaldos porque sin los respaldos no podríamos tener pues nada porque imaginemos que si nuestra base de datos o nuestro gestor llegase a perder algo, o sea, meramente esa información y no tenemos cómo reponerla o no tenemos respaldado esos datos, pues nos podríamos meter en un problema porque toda esa información puede perderse, a lo mejor llevaba conteos de algo, llevaba estadísticas sobre ciertas cosas, o no podremos hacer ese uso. Entonces, toda esa información tiene que ser sí registrada, sí guardada, pero muy importante ser respaldada siempre.
Y bueno, por último tenemos los famosísimos disparadores o triggers. Aquí nosotros tenemos un ejemplo con una base de datos donde se van a insertar, actualizar y borrar datos meramente de la base de datos. Y aquí es donde entran los triggers. Los triggers no son más que acciones que se van a ejecutar dentro de nuestra base de datos. Entonces, tenemos varias. Las tenemos en la parte del recuadro azul, como el nombre del disparador, momento de arranque definido, evento del disparador, tabla donde se ejecutará, frecuencia de ejecución y una función llamada. Meramente todo esto es por parte de los triggers o disparadores. Cada dato almacenado tiene que tener una acción predeterminada. Si no tiene una acción predeterminada, no se podrá alojar. A lo mejor se puede alojar en una tabla. A lo mejor esa tabla tiene un nombre, tiene un evento que cuando se agregue haga algo, meramente con programas ya establecidos y programados anteriormente. Pero los triggers son muy importantes para las acciones de nuestros datos de los diferentes usuarios. Entonces, bueno, esas son las características de este gestor de base de datos. Vamos a continuar y tenemos los requerimientos básicos que necesitamos para poder tener todo el ofrecimiento que nos tiene Postgres. En este caso, estos los encontré meramente en la página. Necesitamos un 8 megabytes de memoria RAM por mínimo. Eso por parte de los requerimientos. 30 megabytes o megabits de espacio en disco duro para el código fuente. El código fuente es muy importante, entonces necesitamos un poco más. 5 megabits de espacio en disco duro para la instalación de los ejecutables. Los ejecutables son algo que requiere el mismo gestor para que puedan hacer las diferentes actividades o diferentes ejecuciones dentro de la base de datos. Ahorita en la instalación se van a ver cuáles son. Un megabit extra para las bases de datos básicas, meramente que necesitamos instalarle. Y para el espacio en disco duro, 3 megabytes de espacio en disco duro para el Tarball con código fuente. Básicamente los Tarball son todos aquellos archivos, meramente, si son archivos dentro de una carpeta, pero pueden ser muchos, variedades, miles de archivos que pueden estar almacenados. Entonces, los Tarball nos van a permitir en el código fuente hacer diferentes instalaciones que traen esos archivos para poder ejecutar siempre o poder trabajar con nuestro gestor. En las imágenes podemos ver diferentes símbolos y bueno, son los sistemas operativos para los cuales es compatible este gestor de base de datos. Tenemos es Linux, tenemos MacOS, meramente como lo conocemos, manzanita, todo eso. Este es para utilizarlo también. Podemos trabajarlo en Windows. La instalación se va a hacer mediante Windows. Tenemos Solaris también y el mismo BSD. Entonces, son un poco de los requerimientos, no son muy extensos, realmente son pocos y creo que todas las computadoras pueden solventarlos. Y meramente también en los requerimientos tú puedes instalarle al gestor lo que tú vayas a querer que vas a utilizar. Tú puedes instalarle todo lo que trae o solamente lo que utilizarás y eso ocupará menos memoria para tu computadora. Entonces podremos trabajar fácil con él únicamente con lo que queramos. Y pues los sistemas para los que está disponible. Bueno, vamos a continuar con las ventajas. Tenemos varias ventajas. Tenemos una instalación y un uso gratuito. Vamos a utilizar pgEdadmin, que se usa mediante un navegador. Es una interfaz.
Y bueno, nosotros al instalarlo nos va a salir gratis, no necesitamos comprar o pagar por este gestor, así que no necesitamos dinero. El sistema ya lo habíamos dicho ahorita, está disponible en multiplataforma como Windows, como Linux, Solaris, MacOS, entre otros. Tiene una estabilidad, es importante contar con una estabilidad porque él ya lleva mucho tiempo en el mercado, Postgres. Entonces tiene una fiabilidad sobre que si tú lo instalas es algo seguro. No es un proyecto que meramente se haya creado de la noche a la mañana. Entonces tenemos esa estabilidad de que es 100% confiable. Podemos configurarlo, sí, y tiene una escalabilidad, porque ya lo habíamos platicado ahorita, que tú puedes instalar lo que tú quieras que contenga tu gestor. Si tú quieres, si tu computadora no tiene muchos requerimientos, pues podemos trabajar con lo que único que necesitemos, sin importar lo que instales o no. Tiene un estándar SQL y ese estándar, pues básicamente se basa en que meramente trae el lenguaje SQL o tenemos que trabajarlo con él, porque ya lo habíamos platicado hace rato con la historia, que se atribuyó o se colocó ese soporte, ¿no? Que permitía, porque pues anteriormente trabajaba con una interfaz diferente que se llamaba Kel y era un lenguaje meramente en inglés. Y bueno, tiene una herramienta gráfica, el pgadmin, que es el programita que se utiliza en, en una página, es una herramienta gráfica que nosotros tenemos como ayuda y que también nos va a permitir pues trabajar no desde el CMD, sino desde una plataforma más vistosa para que nosotros se nos haga un poco más fácil interactuar con él. Tiene una fiabilidad porque tiene meramente algo que lo respalda, un ACID. Este ACID es como una generalidad, es como una acreditación que nos dice que es muy fiable, que cumple con todos los parámetros para que sea un buen gestor. Y próximamente otra ventaja es que tiene un soporte y una ayuda. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la ayuda Postgres en su página oficial, que ahorita se va a ver el link, podemos consultar diferentes anomalías que se nos presenten, algunas sugerencias para el mismo gestor y nos va a dar una ayuda para que nosotros podamos siempre tener a la mano esa tarea o esa confiabilidad como usuarios que estamos trabajando en algo plenamente bien. Entonces, bueno, estas son las ventajas, algunas que yo considero que son realmente importantes para conocer. Y bueno, ahora vamos pues, con lo que no es bueno, ¿no? Las desventajas. Que únicamente yo atribuiría dos. Y creo que a lo mejor diferentes autores, diferentes personas pueden que no les guste algo y entonces la tomen como una desventaja. Pero meramente yo pienso, uno es el diseñado para almacenamiento de alto volumen de datos. Postgres, cuando se creó, se pensó en que fuera para almacenamiento de grandes datos, almacenamientos de volúmenes grandes. Entonces, si alguien pretende trabajar con pequeñas bases de datos, el programa o el gestor se vuelve un poco lento, porque meramente no es que sea malo, sino que su propósito no es ese. Su propósito es para grande almacenamiento de datos. Y bueno, tampoco es que esté mal, pero creo que es muy funcional para aquellos que trabajan con miles de datos. Y otra desventaja que puedo encontrar es que no presenta una facilidad en comandos o sintaxis. Trabajamos con el lenguaje SQL. Es algo que tenemos que tener previamente un conocimiento general o medio si es que nosotros queremos ser ya eh, diferentes cosas en Postgres.
si no tenemos un conocimiento de lenguaje de SQL, se nos va a complicar un poco. No quiere decir que sea difícil, pero va a ser un poco complicado porque requerimos de aprender de varios comandos y de una sintaxis que si no la seguimos como está preestablecida, no podremos ejecutar o almacenar datos. Entonces, meramente no es una desventaja, o bueno, sí, pero podemos solventarla aprendiendo un poco de lenguaje. Pero básicamente esas dos son las principales y primordiales. Creo que tienen ventajas de mucho más y creo que por eso es considerado uno de los gestores más importantes para en la actualidad y más comercial, incluso más considerado como más bueno y completo, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente diapositiva, que es sus usos actuales. Bueno, eh, los usos actuales, el primero podría decir que se usa en los data warehouse. Básicamente es el almacenamiento de datos. Lo utilizan mucho las empresas para almacenar datos de diferentes fuentes o de diferentes departamentos, por ejemplo. Es un conjunto de datos o de muchas fuentes que van a almacenarse en un data warehouse y que mismos esos datos son de, por ejemplo, de una empresa que tiene varios departamentos y necesita almacenar en una base de datos toda aquella información de los departamentos. Otro uso actual es el procesado de datos, como ya lo habíamos comentado, en diferentes sitios web, en diferentes aplicaciones, en diferentes, no sé, bancos, diferentes sistemas creados que utilizan el procesado de datos. Su uso es muy confiable y muy actual en este tiempo. También se usa para los sistemas de información geográfica. Eh, Otro uso que tiene es para la base de datos para sitios web. Nos hemos dado, o bueno, hoy en día es muy común que el comercio se vuelva online y meramente es importante que contemos con una base de datos especial y que nosotros podamos almacenar compras, podamos almacenar las diferentes mercancías en una base de datos y hacerlo de una manera correcta, como es el caso de tal vez Mercado Libre, Amazon, entre otros. Skype usa sus servicios de Postgres para tanto su empresa como para sus diferentes servicios que ellos ofrecen. Ellos utilizan Postgres SQL, así como el banco muy conocido en México, BVA, Bancomer, también lo utilizan. Podemos verlo en cajeros, almacenamiento de datos, en diferentes transacciones, retiros, cobros, etc. En otra parte del mundo, como el Reino Unido, también lo utilizan en la información de la meteorología. También es muy usada las bases de datos y utilizan mucho Postgres. Y en Sao Paulo, en Brasil, también lo usan en el metro. Estos datos también fueron extraídos de una página que al último voy a presentar para que podamos visualizar más acerca de esto. Pero meramente esas son algunas empresas que utilizan Postgres SQL y también pues para qué es usado también este gestor de bases de datos o para qué se puede llegar a usar. Bueno, vamos a comenzar con la instalación de este gestor. Es todo por mi parte de esta explicación. Básicamente lo demás va a ser la instalación de este gestor. Aquí nosotros podemos ver unos de los requerimientos que yo, o bueno, de lo que tengo en mi computadora para poder instalarlo. Meramente hemos visto que no pesa mucho, es básico y que es rápido de instalar, siempre y cuando tengamos un buen internet. Aquí está la página oficial para que se puedan consultar en el servicio de ayudas, entre otras cosas que nos pueden servir como descargar las nuevas versiones, dejar comentarios, ver un poco de la documentación y saber que es una
instalación gratuita. Es una instalación gratuita que nosotros vamos a poder hacer desde un navegador sin meramente pagar por ese servicio. Y vamos a comenzar con la instalación. Y antes que nada, pasar la referencia que utilicé. Utilicé esta página para que ustedes puedan observar de dónde se extrajo la información, el día que se sacó y como tal el nombre del sitio web. Entonces vamos a comenzar. Para ello voy a redireccionarme a la pantalla del buscador. Bueno, ya nos encontramos aquí de nuevo. Vamos a proseguir a ir al sitio web. Como tal, tenemos que entrar a la liga que anteriormente había explicado, buscar en el buscador PostgreSQL, entrar a la página oficial .org con la extensión para que veamos que es confiable. Aquí está meramente la página. Para poder instalar este gestor de base de datos, nosotros tenemos que ir en la parte de este botón para que surja un evento, download. Vamos a entrar y vamos a ver que está disponible para diferentes sistemas operativos. En este caso nosotros lo haremos mediante Windows. Damos un clic y nos tiene que redireccionar a otra página donde nosotros podemos ver las diferentes versiones que tenemos. Y bueno, aquí está meramente download de installer para poder instalarlo. Nos vamos a ir aquí y tenemos desde la versión 9.3 a la versión 13 disponible para Linux, MacOS, Windows de 64 a 32 bits. Nosotros vamos a descargar este de 64, meramente tienen que revisar cuál es el que ustedes quieren instalar dependiendo de su sistema o su computadora. Vamos a instalar este. Y bueno, aquí podemos ver que ya se está descargando meramente, pero yo lo voy a pausar porque ya lo tengo instalado aquí. Previamente ya lo he instalado, únicamente tenemos que dejar a que cargue y justamente se nos pondrá ahí como yo lo tengo. Vamos a darle clic aquí para que abra, para que lo comience a ejecutar. Y bueno, le damos que si queremos permitirlo el acceso. Y bueno, ya nos salimos de aquí. Vamos a ver ahorita qué nos abre. Vamos para acá. Vamos a cerrar esta ventana que nos dieron aquí. Y bueno, vamos a tener que esperar unos momentos a que como tal inicie este ejecutable. Bueno, vamos a proseguir. Nos va a abrir esto. Es la instalación. Como tal, bienvenido al instalador de PostgreSQL. Tenemos aquí el símbolo, todo. Damos en siguiente. Esta es la dirección de instalación. Nosotros tenemos una predeterminada. Ustedes pueden elegir la que quieran. En mi caso, voy a dejar esta. Y bueno, aquí son algunos componentes que se van a instalar, como pgadmin, que lo necesitamos, como el server de PostgreSQL, los comandos de línea, etc. No vamos a mover nada, únicamente daremos clic. Es la dirección de datos donde se va a guardar. Damos siguiente. Y aquí nos pide crear una contraseña. Dice, por favor, proporciona una contraseña para el superusuario base de datos Postgres. En este caso voy a ingresar una mera contraseña que yo voy a recordar para poder ingresar a mi base de datos o al gestor como tal. Vamos a dejar... Ahora vamos a ver si no me equivoqué, creo que no. Vamos a continuar. Este meramente es el número de puerto al que el servicio deberá acceder. El puerto ya está predeterminado, dejémosle así. Ya cuando nosotros queramos desarrollar otras cosas, pues es importante crear algún usuario, otra base de datos tal vez. Pero bueno, damos en siguiente y dejamos meramente también lo mismo, la configuración regional. Vamos a irnos aquí en Follow Settings will be.
dejamos igual, tal cual. Y el programa está listo para la instalación de Postgres en su ordenador. Damos siguiente y dejamos que se instale. Meramente esto puede tardar unos instantes tal vez. Voy a esperar un poco. Vamos a esperar un poco para que cargue. Va algo lento, también puede ser a causa de, pues de los archivos que contiene o meramente de internet. Entonces voy a cortar el video y voy a regresar cuando ya esté lista la instalación para que podamos ver qué es lo que sigue en el proceso. Bueno, vamos a continuar con la instalación. Ya se ha descargado todo y bueno, se tarda un poco, así que hay que esperar un poquito y ya después nos aparecerá esta interfaz. Vamos a terminar el proceso. Y aquí, bienvenido a Start Builder. Vamos a elegir meramente el instalador o el gestor que vamos a instalar. En este caso es un PostgreSQL versión 13 de 64 bits. Meramente le damos ahí para que quede. Vamos a dar en Next. Downloading Application List. Vamos a dejar que tome unos momentos. Y bueno, estos son las diferentes aplicaciones o complementos que podemos instalar. Meramente yo voy a seleccionar los drivers. Estas son diferentes versiones que podemos instalar. Algunos, algunos servicios, entre otras cosas. Pero lo importante aquí, o bueno, lo que yo voy a marcar únicamente, porque hay bastantes cosas. Estas son versiones. Voy a instalarle los database drivers para que nos permita, cuando nosotros desarrollemos con nuestros programas, poder interactuar más fácilmente con ellos. Vamos a instalar estos 4 meramente. Vamos a dar en Next. Aquí pues nos está diciendo dónde se va a descargar la ruta y los diferentes paquetes que hemos seleccionado. Vamos a dar en Next. Y vamos a dejar que instale. Va a empezar a instalar los diferentes componentes que le hemos dicho. Entonces, es como comentaba hace rato, nosotros podemos elegir lo que nosotros queramos instalar a medida de nuestros requerimientos que vayamos a ocupar en este gestor de base de datos. Y bueno, meramente se están descargando, en este caso instalamos 4 componentes, se tienen que instalar los 4. Por eso tenemos que esperar un poco. Si nosotros tal vez no hubiéramos instalado eso, directamente creo que ya está instalado, entonces pues, pero hay que esperar. Ahí va. Se puede utilizar por consola, también lo podemos utilizar mediante un meramente Chrome, Microsoft Edge, dependiendo el que nosotros utilicemos con mayor frecuencia y el cual se nos facilite mejor. Bueno, está instalando aún. Y meramente es un poco. Vamos a dejar. Bueno, estos componentes se están instalando. Meramente tenemos que esperar un poco, así que espero que ya acaben, o si no voy a cortar el video.
Bueno, aquí dice que all the installation files have to be. Dice que ya está instalado todo. Meramente hemos acabado. Vamos a dar en next. Y en este caso nos dice que bienvenidos para Microsoft. Ready to install. Al parecer tiene que descargar otras cosas. Entonces tendremos que esperar un poco más. Complete, ok. Vamos a dar en finish porque ya creo que ya se ha instalado como tal. Vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Oh, entiendo. Tenemos que instalar otros complementos que necesita el gestor de base de datos. Son los meramente marcados anteriormente, que eran 4. Tiene que irlos instalando cada uno en el respectivo lugar. Finalizamos este. Y bueno. Vamos a esperar a ver si falta algún otro. Y está cargando aún. Entonces quiere decir que necesitamos esperar un poco más. Voy a pausar el video para que podamos ver qué es lo que sigue después. Ya finalizó la instalación. Era nada más que cerrara el programa. Por ahí se me trabó un poco, pero ya. Únicamente cierra la ventana y te da el mensaje de que ya está meramente instalado. Una vez que ya cerró, cierra automáticamente. Ahora no aparece como tal aquí en nuestro escritorio. Nosotros tenemos que irnos aquí en inicio y tenemos que consultar una carpeta que se creó llamada Postgres 13. En este caso tenemos otra que tiene complementos, pero básicamente es lo que podemos utilizar como interfaz gráfica, que es pgadmin 4, que es la que se instala por defecto esa versión, o el SQL Shell. Este SQL Shell es para que podamos acceder a la base de datos por medio de consola. La consola es muy utilizada para aquellos programadores o gestores de bases de datos, pues que ya no necesitan una interfaz, que son más de saber comandos y mayor aprendizaje. Vamos a entrar al servicio localhost, meramente para probar que sirva el gestor. Entramos a la databases, por defecto que igual se nos creó. El puerto, que es 5432, que por defecto también nos lo dio y que a todos nos lo da cuando instalamos PostgreSQL. Username. El username también está por defecto, que se llama Postgres. Necesitamos una contraseña que meramente cuando instalamos el programa nos requería. Yo la voy a poner, esto que está para que nos la podamos visualizar, pero una vez que le demos enter, nos tendrá que aparecer este mensaje. Y este mensaje habla de que ya estamos dentro de nuestra base de datos. Luego, esto no parece muy amigable o muy común que lo trabajemos, porque no tenemos herramientas para poder manejarlo, manipularlo mejor. Vamos a salir, ya vimos que funciona. Y bueno, la base de datos ya está. Nos vamos a redireccionar de nuevo a la carpeta. Si nosotros aquí vemos el iconito, el icono de pgadmin para que podamos acceder de una manera más directa. Y bueno, está cargando meramente. Esta es la interfaz
de pgadmin y que se complementa con PostgreSQL. Y bueno, nos está pidiendo conectarnos al servicio, al servidor. Entonces necesitamos ingresar la contraseña. Ok, aquí nosotros podemos visualizarla para que veamos si la hemos escrito igualmente. Yo no lo voy a hacer. Daremos OK. Y como tal, aquí ya hemos entrado a la base de datos. Databases, la que nos creó por defecto, Postgres, para crear extensiones, lenguajes, tablas también, logins, por ejemplo, el usuario que nos creó. Databases nos dice que tenemos una base de datos. Table space, default, global. Y bueno, meramente esta es. Y bueno, así es como queda instalado el pgadmin, que es básicamente un complemento, pero como tal PostgreSQL ha quedado instalado en nuestro ordenador. Así que bueno, esto es de mi parte es todo. Seguirán explicando acerca de otro gestor de base de datos y esto es todo por PostgreSQL. Hola, mi nombre es Jordan Jair Medina Domínguez. Yo les voy a hablar sobre MySQL y voy a comenzar presentando lo que es orígenes. MySQL fue creado por una compañía sueca llamada MySQL AB en 1995. Los desarrolladores de la plataforma fueron Michael Widenius, David Axmar y Alan Larsson. El objetivo principal de esta herramienta era ofrecer eficientes y fiables métodos de gestión para las bases de datos en los usuarios domésticos y también en los profesionales. Originalmente este programa se desarrolló en una mezcla de C y C++, y era propiedad de esta empresa que lo fundó. Esta plataforma tendría un código abierto, pero a partir de 2000 comenzó a seguir los términos de licencias. Al principio ser una open source, que es código abierto, dio lugar a una disminución significativa de los ingresos, pero se recuperó con el tiempo ya que esto le ganó popularidad. Ese código abierto fue lo que desarrolladores externos contribuyeron al proyecto y lo mejoraron para hacerlo más funcional en todas las plataformas. Ganó una popularidad constante entre los usuarios domésticos y profesionales en el 2001 y tenía millones de instalaciones activas. Por ello, en el 2005, Oracle, que ahora es propietario de Java también, compró Innovase, la empresa que gestiona el almacenamiento de backend de MySQL. Este motor de almacenamiento de MySQL permite la implementación de funciones importantes como las transacciones y claves foráneas. Ese mismo año, en las líneas de Red Hat, que son los dueños de Fedora, bueno, los que se encargan del diseño de Fedora, de una distribución de Linux, crearon MySQL 5, que tiene características que se pueden integrar para este servicio de Linux. En 2008 MySQL fue adquirido por Sun Microsystems y era la primera opción de las grandes empresas de corporaciones, bancos y empresas de telecomunicaciones, por ello es que era tan valorada, pero no resultó muy fructífera su adquisición. Por ello, más o menos por allá del 2010 fue adquirida de nuevo por Oracle. En esto se puede rescatar que la primera implementación de MySQL estaba hecha para modelos antiguos de computadores y más adelante se implementaron herramientas para lo que sería el cloud computing. Esto, por ejemplo, crear imágenes de MySQL a partir de datos que están previamente instalados. La gestión de cloud computing de MySQL no está disponible como un servicio gratuito, sino que es parte de la licencia, pero es ofrecido para las empresas, para su computación en la nube y toda la tecnología relacionada con las versiones de MySQL en computación en la nube.
Vamos a continuar con la definición. Como ya he dicho, MySQL es un sistema de administración de bases de datos o gestión de bases de datos que implica bases de datos relacionales. No es una herramienta tan potente como se creería, pero existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo, sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL se basa en estos de datos relacionales, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información. Fue escrito, como dije, en C y C++, de hecho hasta la fecha tiene muchísimas librerías en C. Fue creada para diferentes entornos, de hecho se puede encontrar en las distribuciones de Microsoft, de Linux, se la encuentra en casi cualquier sistema operativo hoy en día. Y tiene integración de lenguajes como son Java, PHP, Perl, Python. Y al ser open source se desarrollan plugins, add-ons e integraciones con muchísimos otros lenguajes y sistemas operativos, ya que la comunidad contribuye mucho. Entre las características principales que podemos encontrar son múltiples motores de almacenamiento para cada tabla, agrupación de transacciones, para poderlas reunir de una manera simple en varias conexiones, conectividad segura, ejecución de transacciones y uso de claves foráneas, un amplio subconjunto del lenguaje SQL, replicación, disponible en casi todas las plataformas o sistemas, como comentaba, debido a su integración, búsqueda e indexación de campos de texto, tiene varias herramientas para portabilidad, tiene tablas hash en memorias temporales, tiene el uso de tablas en discos para búsquedas rápidas de compresión de índice, ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguros de verificación, puede usar muchos hilos a la vez a través del kernel, soporta una gran cantidad de datos, incluso con más de 50 millones de registros, y en sus últimas versiones permite hasta 64 índices por tablas. Cada índice puede consistir de 1 a 16 columnas o partes de columna, y el máximo ancho de límite son de 1000 bytes. Estas son las características con las que cuenta este gestor de bases de datos. Entre sus requerimientos podemos encontrar lo que estamos viendo en pantalla, que nos pide como un mínimo 512 megabytes de memoria RAM, 1024 en una máquina virtual, 1 giga de espacio en disco duro, un sistema operativo Windows, Linux, Unix, entre otros, y arquitectura de 32 o 64 bits. También requiere un protocolo TCP/IP para las conectividades a distancia. Podemos encontrar entre sus ventajas que es de uso libre y gratuito, tiene licencias para los usos avanzados empresariales, tiene un bajo costo en requerimientos para la elaboración y ejecución del programa. Como vimos, los requerimientos son muy mínimos. Hoy en día eso es una PC muy básico, es más que suficiente. No necesita disponer de hardware o software de alto rendimiento para ejecutarse, por lo mismo de sus requerimientos y el bajo costo. Tiene velocidad al realizar las operaciones, muy buen rendimiento, facilidad de instalación y configuración, soporta casi el 100% de todos los sistemas operativos actuales. Tiene una baja probabilidad de corrupción de datos y un entorno con seguridad y encriptación. En las desventajas podemos encontrar pocas. Por ejemplo, que al ser un software libre, las soluciones para las deficiencias de software no están documentadas, las implementaciones, algunos plugins, librerías, no presentan ninguna documentación oficial y se tiene que rebuscar o experimentar con ellas. Incluso sus utilidades integradas oficiales tampoco están documentadas, ya que muchas fueron desarrolladas en su aquel entonces por creadores de la comunidad. Por otro lado, se deben controlar el rendimiento de las aplicaciones de búsqueda de fallos. No es nada intuitivo como otros programas existentes para el desarrollo de gestiones y tiene severas deficiencias cuando hay una constante modificación de estructura en la base de datos, a lo que llamamos concurrencia. No es muy eficiente en este aspecto. Por último, tenemos los usos actuales.
Hoy en día es muy utilizado en lo que son servidores web. Los podemos encontrar casi en cualquier página. Encontramos WordPress como un ejemplo, Joomla, Drupal, todo lo ligado a PHP se va a encontrar probablemente ligado a MySQL para la gestión de sus bases de datos. Esto es porque es de los más usados en todo el mundo, de los más famosos y de los más eficaces. Los únicos lugares donde no se usa tan comúnmente es cuando se presentan bases de datos con mucha concurrencia. Estos son la debilidad de MySQL, es donde no los vamos a encontrar. Pero en el resto de las aplicaciones, en blogs, en páginas, incluso páginas como pueden llegar a ser Facebook, ciertas áreas pueden tener MySQL. Entonces se implementa principalmente cuando una sola persona entra a una cuenta y la maneja, y todos los cambios se llevan a cabo desde esa única cuenta sin tener concurrencia. Tiene tanta rapidez de lectura que puede opacar a otros motores, pero tiene sus desventajas. Hoy en día, según los datos del registro del creador de la herramienta, es la herramienta de gestión de bases de datos más popular en todo el mundo, con millones de instalaciones, superando a cualquier otra herramienta de gestión. Por último, vamos a ver la bibliografía, que es de donde obtuve la información, ya que pasaremos a explicar la instalación de MySQL para terminar este apartado. Tenemos aquí en pantalla la bibliografía. Se consultó la página oficial de la bibliografía, se usaron datos de la clase que tuvimos con el profesor Ponce. Tuvimos que buscar también en una página sobre MySQL especialmente, y en el libro también de fundamentos de bases de datos. Estos fueron los que usamos para toda nuestra información y referencias. Por ahora pasaremos a la instalación de MySQL. Bien, vamos a comenzar con la instalación. Vamos a ir primeramente a la página de MySQL que se encuentra aquí. Normalmente iríamos a Downloads como cualquier otro servicio o software, pero esto nos va a mandar a la versión Enterprise y esa no nos interesa, ya que solo es una versión de prueba. Tenemos aquí abajo en Downloads la Community Server. Vamos a seleccionarla y vamos a seleccionar la plataforma que necesitamos. En este caso voy a ir a la de MSI, que es directamente el paquete de instalación, y aquí podemos seleccionar el sistema operativo que tenemos. Podemos ver que tiene mucha integración con los sistemas operativos. Vamos a la página de descargas y aquí nos deja seleccionar la versión. En este caso ya tengo una copia guardada para empezar la instalación. Vamos a iniciarla. Y es importante saber que vamos a necesitar también Visual Studio. Aquí tengo ya la instalación preparada y nos deja seleccionar todo en Visual Studio. La página de Visual Studio es esta y seleccioné la versión Community 2019. Entonces, prosiguiendo con MySQL, primero nos pide seleccionar qué tipo de instalación necesitamos. Developer Default, que viene con conectores, Visual Studio para Excel, Workbench, Luther, Shell, el servidor y el cliente. Podemos instalar solo el servidor o solo el cliente dependiendo de nuestras necesidades, o podemos hacer la instalación completa. Y si necesitamos quitar solo ciertas cosas, podemos usar una custom. Aquí nos dejará seleccionar todo lo que no queremos o lo que sí queremos. En este caso vamos a hacer una instalación completa. Y aquí es donde nos dice que necesitamos Visual Studio. Entonces, abrimos el instalador de Visual Studio, donde nos va a aparecer todo esto. Por ahora no voy a ubicar nada extra. Vamos a hacer una instalación de 699 megas. Espera. Vamos a cambiar la ruta porque se va a instalar en una carpeta donde no debe.
de Python, C++, Unity no, con esos. Listo. Va a empezar a primero descargar y después instalar. En este caso la descarga es tardada por las selecciones que tengo, entonces vamos a hacer una pausa aquí para terminar de instalarlo y en cuanto termine continuamos con el video. Bueno, ya estamos terminando la instalación y nos pide reiniciar para evitar ciertos problemas. En este caso vamos a evitar el reinicio y vamos a hacer el chequeo de Visual Studio. Ahora podemos proseguir. Entonces nos va a instalar todo esto y lo vamos a iniciar. Va a instalar poco a poco todo lo que necesita. Vamos a esperar a que termine. No debería de demorar tanto, teniendo en cuenta que se está instalando bastante rápido cada parte. Ok, vamos a pausar el video para esperar a que se instale todo. Bueno, esto ya ha acabado de instalar las partes que se necesitaban. Le vamos a dar en Next y ahora nos dice que está listo para ser configurado todo. Nos da la selección del tipo del servidor, clásico o en clúster. En este caso vamos a dejarlo en clásico. En standalone nos pide el tipo de computadora, vamos a dejarla como desarrollo, el tipo de puertos, los protocolos, podemos cambiar el nombre del pipe y la memory y podemos ver opciones avanzadas más adelante, pero en este caso las vamos a dejar por default. Podemos usar métodos de autenticación de legacy o de strong password encryption, que es el que recomiendan y vamos a usar. Y aquí nos deja seleccionar, configurar nuestro password. Vamos a dejarlo en algo sencillo a nuestro uso. Nos dice que es un password débil, podemos cambiarlo, en este caso vamos a dejarlo así para recordarlo, y nos dice cómo queremos que se llame el servicio al que se va a añadir a Windows. Vamos a dejarlo en estándar y estas son las configuraciones que necesitamos checar para aplicarlo. Poco a poco va a ir configurando el server según lo que le hemos indicado. Pueden hacer indicaciones aún más detalladas y aquí nos avisa que ya está terminando de hacerlo y ha terminado. Ahora va a seguir con el router, pero en este caso lo vamos a dejar así
ya que esto es para Bootstrap o para el Inno Database. Y listo, es la prueba de la conectividad. Vamos a hacer la configuración de nuevo, si hay algo más que necesite configurarse, y con esto terminaríamos las configuraciones. Podemos iniciar MySQL, Workbench y todo lo demás, y con esto terminaría la instalación de MySQL para que pudiéramos comenzar a trabajar. Y aquí terminaría la sección de instalación. Eso sería todo y muchas gracias. A continuación, SQL Server. Temas abordados sobre el tema de sistema de gestión de base de datos, origen, su definición, sus características, sus requerimientos, sus ventajas y desventajas y usos actuales y su instalación. El origen de SQL Server fue creado por Microsoft en el año de 1989 por la compañía, el cual fue mejorando con los años. En 1993, SQL Server 4.2 fue agregado con una interfaz implementado con una interfaz de ventana, el cual ayudaba a los desarrolladores a interactuar con el software. En el año de 2010, que fue SQL Server fue mejorado con un almacenamiento en la nube, y así también fueron mejorando también las demás. La definición: SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional que es utilizado para manipular y recuperación de datos. También es utilizado para dar mantenimiento a la gestión de base de datos, también a la creación de una base de datos y también a la manipulación de tablas y la base y de datos, y acerca de hacer unas consultas, que eso quiere decir que es básicamente ver la información guardada en la base de datos. Características: soporte de transacción. El soporte de transacción es la capacidad de mantener la integridad de los datos, haciendo que no pueda terminar a medida que fuera cancelada. El servidor se deshará de todas las órdenes ejecutadas y lo regresará al modo de inicio. A esto se le llama como punto de integración. El procedimiento de almacenamiento. El soporte del procedimiento de almacenamiento es cuando el usuario ingresa al motor de la base de datos, cual al ingresar la base de datos le dará acceso inmediatamente el cual le dará acceso inmediatamente a los datos requeridos para que no tenga un exceso de información. El entorno gráfico de SQL Server es aquel que le ayuda al usuario con las barras de herramientas y con las configuraciones que necesita el entorno de base de datos. El cliente y servidor. El modelo de aplicación es distribuido entre las tareas que se reparten entre los proveedores de recursos, los servicios, que son llamados servidores. Los servidores son aquellos que dan una respuesta a los clientes. Los clientes hacen una pregunta, los clientes hacen una petición al programa y el servidor les da la respuesta. La administración de información de otros servidores de datos. Un servidor es una aplicación en ejecución o un software capaz de dar respuestas al usuario o al cliente y devolverle una respuesta. Los servidores se pueden aplicar en cualquier
en cualquier computadora, aunque y también a las que son llamadas servidores. Los requerimientos para la instalación de un SQL Server, que es como mínimo 512 megabytes en total. En todas las demás ediciones 1 gigabyte. Recomendación: todas las demás ediciones al menos 4 gigas. Debe aumentar a medida que aumente el tamaño de la base de datos para garantizar el rendimiento un rendimiento óptimo, que es para que el servidor no se sature y tenga almacenamiento para los demás demás información que ingrese. Las ventajas de SQL Server: es un sistema de gestión de bases de datos. Es utilizado para mantener y obtener datos de redes. Nos permite olvidarnos de los ficheros de formatos de base de datos. SQL permite administrar permisos a todos. También permite que alguien conecte SQL al nuestro, pero sin embargo podemos decirle que no puede ver esta base de datos, pero otros sí. Que es la que ayuda para que nosotros tengamos que compartir nuestra base de datos, pero sin que entre la información importante y darle otra información a otras personas también. Desventajas: las desventajas es que utiliza mucha memoria RAM para la instalación y la utilización de software, que se puede utilizar como no se puede utilizar como práctica porque se prohíbe muchas cosas y tiene restricciones particulares. Son la reacción cálida y precios muy bajos comparados con Oracle. Tiene muchos bloqueos a niveles, páginas, tamaños de páginas fijos y es demasiado pequeño, y usa una pésima implementación de tipos de datos variables, que es las desventajas de SQL Server. Sus usos actuales: pues se recomienda esta para organizaciones grandes donde se necesita archivar, grandes volúmenes de archivos, correos, otros tipos de información que necesita guardar. Se recomienda encarecidamente utilizar Microsoft SQL Server como la opción de almacenamiento de archivos, que es la que es más apta para obtener más cantidad de archivos guardados. Y su instalación se realizará en los siguientes minutos. Aquí está la página, el link de la página oficial de Microsoft de SQL Server para descargarlo. A continuación empezaremos a instalarlo. Muy bien, para instalar SQL Server buscamos en el navegador, ponemos SQL Server, le damos en la primera de Microsoft, tiene que ser la de Microsoft, la original, página oficial de Microsoft. Vamos a Developer, la descargamos, pero como ya lo tengo descargado, vamos a descargar, le dan y dejan que se descarga. No pesa mucho, se descarga muy rápido. Después de esto se van a donde está y lo abren, le dan sí, hasta que termine y se va a empezar a descargar esto, y le dan en personalizado. Aquí les dice si lo quieren cambiar de idioma español a inglés. Yo le doy sí, pero creo que en inglés. Le doy en install. Descargada ha sido completada. Se descargó.
A veces tarda mucho, a veces tarda nada. Le doy en Install. Le dan en New, nuevo SQL Server Style, en el primerito. Ya abrí otra pantalla. Le dan en en Developer, para que tenga todos habilitado, en aceptar. Van a dejar que se descargue. Una vez que se descargue todo le da marcar a mí me marca una advertencia en Windows, pero no pasa nada porque el Next, le dan en Next. Le dan aquí arriba en Date, el primerito. Next, no mueva nada más. Le dan en, esperan a que cargue. Dan Next. Es importante que lo dejen intacto, que es el de default. Si le quieren cambiar y ponerle nombre, pues les recomiendo que dejen default. Le dan Next. Aquí le dicen si quieren mantener el SQL actualizado. Aquí no le muevan nada. Aquí le dan en mix el de abajo para que se actualice en y tengan en cuenta que aquí dice as, que es el password que van a meterle a SQL Server System administrador, que es as code, el password, con el que ponen un password. Le dan aquí en confirmar. Y ya está ingresado. Le dan en siguiente. Aquí está la dirección de donde está guardado. Aquí están las revoluciones que ocupa la memoria. Le dan en next. Se va a instalar todo este programa. Le dan install. Y deja que se instale, pero va a tardar algo de tiempo. Mientras se van aquí en install SQL Server, le dan aquí y descargan el SQL Magnar Studios para que puedan es el manejador de SQL de MySQL Server, que es necesario para para lo que acabamos de descargar. Si se lo descargan, como yo lo tengo, le voy a dar en abrir.
Dejen que siga descargando y le damos en abrir el video y voy a dejar que cargue el porcentaje de la barra y ahorita regresa cuando ya esté y instalamos el otro. Voy a dejar que se descargue y voy a pausar el video hasta que termine de descargar. Así, ya se instaló, ya no más falta que instalemos el otro parte, el controlador. Ya no más falta instalar el manejador, y aquí está, ya se ha descargado correctamente. No nos falta el manejador de SQL, nos falta nada más nada más nos falta el manejador de base de datos de SQL Server, SQL Server y ponemos close. Y ya llenamos, le damos aquí, que ya lo descargamos de la página de el controlador. Damos aceptar términos de administrador, le damos instalar. Ahora sí, nada más hay que dejar que se descargue y que empiece a descargar. Esto tardará algo, depende de la cantidad de su depende mucho de su internet, de esta parte. Lo voy a poner pausa para que lo tenga. Esperamos que se descargue el manejador de SQL Server. Esperamos que el manejador se esté descargando. El manejador listo, ya se ha descargado, se ha instalado correctamente dos componentes específicos. Le damos cerrar y nos vamos aquí a Windows y aquí está nuestro controlador. Para saber que está aquí nos vamos a Microsoft SQL Server, vámonos con el controlador y esperamos que cargue. Se les abrirá un panel así. Dejamos que cargue, abrimos varias veces nada más con que se abra una. Nos vamos aquí, vamos CA, el password, nos vamos al password, correctamos el password que pusimos en el otro, nos vamos a conectar y aquí les abrirá lo que es la base de datos que tienen ya para trabajar. Vamos que cargue. Y aquí están los modelos de base de datos que tenemos. Y eso es todo. Y aquí nada más a trabajar y gracias por todo. Hasta luego. Espero que les haya gustado el video. Adiós.